Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Cuando se habla de teología, se habla de el estudio de Dios. Eso es teología. Teos, logos, estudio de Dios. La teología se divide en varias áreas. La teología, para estudiarla, se divide en varias áreas. Le voy a poner un ejemplo. Ya te graduaste de secundaria, ¿sí? ¿A dónde vas? A la universidad. La universidad es todo. ¿A qué facultad vas? Voy a medicina. Entonces, cuando estudiamos en la universidad, hay diferentes áreas o facultades, le llama, a donde usted se va a meter a estudiar cierta área. Cuando hablamos de teología, estamos hablando de la generalidad. ¿Qué vas a estudiar de teología? ¿Qué? Porque teología es todo, así como universidad es todo. Pero ¿qué facultad? ¿En qué facultad te vas a meter? Y entonces, cuando hablamos de teología, usted tiene que meterse a 9 áreas que hay en la teología. Y hablamos, por ejemplo, del estudio del hombre. Hay estudio de la persona humana. Hay estudio del Espíritu Santo. Hay estudio de la persona de Jesucristo, de la persona de Dios como Dios, de la iglesia. Y por ejemplo, ¿cómo se llama el estudio del Señor Jesucristo en teología? Se llama cristología. Y es de la iglesia, se llama eclesiología. Si es del Espíritu Santo, dígame, neumatología. Y así 9 áreas. Y cuando hablamos de eventos futuros, hablamos de escatología. Cuando hablamos de salvación o hablamos de pecado, especialmente soteriología. Hoy vamos a hablar de escatología. Y quiero que al entender escatología, estamos entendiendo miles de áreas que tiene aquí la palabra, proféticas, anunciando lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y ahora quiero que abra su Biblia a Apocalipsis capítulo 13. Y en Apocalipsis 13 usted va a encontrar la narración de 2 personajes. Hoy vamos a estudiar el primer personaje. Creo que, bueno, los 2 son importantes, pero es el clave de la escatología. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero una herida mortal fue sanada, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, fíjense en esto, 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Vamos a entrar a hablar un momentito, hermanos, sobre el tema conozcamos al anticristo. Y yo quiero pedirles por favor que piensen en esto. Esto es bien importante. Nosotros como iglesia, como cristianos, debemos saber todos los temas de la Biblia. Lo primero es lo fundamental, la salvación. Usted no sabe nada de nada, hermano, pero lo que sí tiene que saber es la salvación, cómo ser salvos, y sabemos que somos salvos por fe sola. No hay que añadirle nada a la fe. Eso lo sabemos.
pero tenemos como cristianos que aprender todas las ramas del estudio de la teología, conocer de todo, conocer la historia de Israel, conocer el futuro. Entonces eso es lo que estamos obligados los siervos de Dios a enseñarles a la iglesia, todo el conocimiento bíblico. Hoy vamos a estudiar eventos futuros. Ahora yo quiero que me ponga atención a esto. Mire, hermano, cuando hablamos, un patojo se graduó de secundaria. ¿Y a dónde vas a ir?, le preguntamos. Y el patojo luego dice: voy a la universidad. La universidad es una general, voy a estudiar a la U. Y uno luego le pregunta: ¿qué carrera vas a estudiar? ¿A dónde te vas a ir a meter? Voy a ir a medicina. Entonces la universidad es un término general, pero usted tiene que especificar en qué área se va a ir a meter usted a estudiar en la universidad. Va a meterse a medicina, muy bien. Igual el estudio de la Biblia, el estudio de Dios, la teología, teos, Dios, logos, tratado. Cuando hablamos del estudio de Dios, yo voy a estudiar teología, dice alguna persona. ¿Qué rama de la teología vas a estudiar? Porque la teología, igual que la universidad, tiene varias facultades, varios lugares a donde se va a ir a estudiar cierta especialidad. Igual la teología tiene 9 especialidades. Usted debe aprender de las 9 especialidades y tenemos que estudiar de todo. Por ejemplo, se estudia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama esa rama? Cristología. Se habla del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama, hermanos? Ya se me olvidó. Amarteología, no, ese es el pecado. Neumatología, es el Espíritu Santo. Cuando se habla de la iglesia, eclesiología. Cuando se habla de eventos futuros, se llama escatología. Y entonces usted y yo tenemos que aprender de esas 9 ramas de la teología. Tenemos que aprender porque tenemos que saber de todo como cristianos. Hoy, en este momento, vamos a dar un estudio sobre esa rama de la teología que se llama escatología. Y usted y yo tenemos que saber los eventos futuros. Claro, lo que yo tengo interés en saber es cómo ser salvo y es suficiente. Pero también yo tengo que aprender a vivir una vida de santidad recta delante del Señor. Y el Señor me pone una rama en donde se estudia a la persona humana para que sepamos las luchas que tenemos y cómo tenemos que enfrentar el pecado. Hoy hablamos entonces de un poquito de escatología. Hermano, hablemos en primer lugar de los simbolismos. La Biblia cuando hablamos de esta rama de eventos futuros, escatología, estamos hablando de que la Biblia tiene un montón de símbolos. Hay ciertas cosas que se presentan y tenemos que buscarle un significado correcto y adecuado. Y aquí lo primero que dice, fíjese que yo me paré sobre la arena del mar y vi que del mar subía una bestia, algo desagradable, algo feo, una bestia subía del mar. Entonces lo primero que estamos pensando todos, que del mar, allá en el Pacífico, en el Atlántico, sale un monstruo y se levanta dentro del mar y es tipo Godzilla, como han visto algunos, Godzilla, ¿verdad? Y ahí está, ¡oh! No, hermanos, la Biblia, el simbolismo de mar en escatología, porque cuando hablan, el Nuevo Testamento habla, por ejemplo, dice, el Señor Jesús estuvo en el mar de Tiberias, estuvo en el mar de Galilea. Cuando ahí habla de mar, está hablando de agua pura, de agua. Pero en escatología, en eventos futuros, mar no significa agua. Mar son naciones. Y mire por favor conmigo el capítulo 17, el versículo 15, y ahí está la explicación. Porque la Biblia misma, ella explica todo. La mayor parte de interpretaciones las sacamos de la propia Biblia. Solamente hay que meterse y estudiar un poquito. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, o sea, una bestia que sube del mar, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Cuando está hablando en eventos futuros del mar, no está hablando de agua salada, está hablando de naciones que están en pecado.
Y de esas naciones que están en pecado va a surgir un individuo que se llama el anticristo. Aquí se le conoce como la bestia. Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos 4 nombres, 5 nombres que tiene son los nombres de la misma persona. La bestia no es un monstruo, la bestia es un individuo inteligente y culto que se va a levantar en los últimos tiempos y que va a dominar al mundo entero, va a ser el gobernante, el rey de todo el mundo. Ahora, tenemos que ir pensando en varias cositas. En primer lugar, hermanos, nosotros estamos pasando hoy por una etapa que se conoce como el período de la iglesia. El período de la iglesia ya lleva 2000 años. La iglesia principió con nuestro Señor Jesucristo, con su resurrección, y va a terminar el período de la iglesia con el rapto de la iglesia. El Señor Jesús va a arrebatar, va a raptar a su iglesia, y nosotros creemos en el rapto de la iglesia. Ahora, cuando el Señor Jesús rapte a su iglesia, entonces va a surgir un individuo que va a dominar al mundo entero. Esa es la bestia de Apocalipsis 13, versículos 1 al 11, porque aparece otra bestia en el versículo siguiente. Estoy hablando de un líder, estoy hablando de un caudillo político. En la tribulación, ya voy a explicar esto, en la tribulación, que son 7 años, van a haber 2 caudillos: el político, que va a dominar políticamente a todo el mundo, y el religioso, porque va a haber una sola religión, una religión ecuménica que va a dominar al mundo. Entonces hay un falso profeta, que es el líder religioso, y hay un caudillo político, que es la bestia o el anticristo. Ahora tenemos que remontarnos un poquito a las profecías. Miren ustedes cómo es de fascinante meterse a la profecía y estudiarla. Nos dice aquí primero varias cositas. Se levantó una bestia y tiene todo el poder, y esa bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos y tiene 10 diademas, y habla solo blasfemia. Blasfemia es hablar contra Dios. Quiero hacerle una advertencia a usted, hermano. La blasfemia es todo lo que uno se opone a Dios, todo lo que uno dice en contra de Dios. Y algunos de nosotros pensamos que no hemos dicho blasfemias. Usted y yo en algunas ocasiones hemos dicho blasfemias contra Dios. Pidámosle al Señor que nos perdone, hermanos. ¿Por qué razón? Cuando a mí me pasa algo y yo no estoy de acuerdo con lo que me está pasando, yo luego busco a Dios, digo: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Usted está protestando en contra de Dios, no está de acuerdo con lo que Dios hizo. Eso es blasfemia. Hay gente que maldice a Dios. Usted le está diciendo a Dios que no está de acuerdo con Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Este individuo tiene toda la autoridad y va a principiar a hablar en contra en contra de Dios. Perdóneme, sigo bien malo. Así es que, hermanos, ahora miremos un ratito al Antiguo Testamento. Nos vamos a meter un momentito al libro de Daniel. Fíjese que en Daniel, solo míreme, después lo va a buscar. Daniel capítulo 3. Dice en el 2 que Nabucodonosor, el gran emperador de Babilonia, tuvo un sueño. Acuérdense del sueño. Y el sueño era una gran estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro, igual que las piernas, solo que mezclado con barro. Después menciona la historia que cuando estaban los pies de la imagen funcionando, vino una piedra que fue arrancada del cielo y divinamente cayó sobre estos pies y los destruyó, y esa roca se volvió un gran reino. Ese es el reino de Jesucristo. Ahora, miremos, cuando tuvo ese sueño Nabucodonosor, Daniel le interpretó y le dijo: la cabeza de oro, ¿quién es? Nabucodonosor con Babilonia. El siguiente es el imperio de Media y de Persia, de plata. El tercero es el imperio de bronce de Alejandro Magno con Grecia. Y el cuarto, las piernas de hierro, el imperio de Roma, que fue tremenda. Si ustedes se dan cuenta, principió con oro, va bajando en valor del metal, plata, bronce, hierro, pero en la medida que va bajando va subiendo también en fuerza. El oro no tiene mucha fuerza solito, por eso es que le hacen aleaciones. La plata
Después el bronce es un poquito más fuerte. Por último, el hierro, que es bien fuerte. Y los pies de la imagen los ponen con hierro, que es fuerte, pero lo mezclan con adobe, con barro. Y el hierro y el barro no tienen aleación. Si usted levanta una casa de adobe, no le va a poner columnas fundidas de cemento, porque no pegó. Le pone palos. Y si usted pone bloque, entonces pone cemento, porque eso sí pega. Ahora, ya terminamos con el sueño de Nabucodonosor. Si usted sabe la historia, y si no, mírelo. Babilonia estaba en el poder en ese momento. Se acabó Babilonia, subió al poder el imperio de Media y de Persia. Se acabó Media y Persia, subió Alejandro Magno con Grecia y destruyó a los medo-persas. Y estando Grecia en el poder, Alejandro Magno, que fue un tipazo pero gigantesco a nivel de política, Alejandro se murió a los 33 años, nadie lo derrocó. Pero el imperio de Grecia se dividió en 4 personas y entonces bajó de autoridad, y después se levantó el gran imperio de hierro, que es el imperio de Roma, y absorbió a todos esos. Y Roma se volvió un poder tremendo y llegó hasta el año 495 después de Cristo bajo el poder del mundo. Cuando usted lee o cuando usted estudia los evangelios, usted se da cuenta que el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús estaba bajo el dominio, ahí dice Herodes, y que Herodes no sé qué era, el rey de Israel, el rey de no sé qué pueblos. Ese Herodes era enviado por Roma para ser el que estuviera dominando o dirigiendo al pueblo de Israel. Roma estaba en poder, y hasta el año 495 después de Cristo, a Roma nadie lo derrotó, sino que Roma, por su inmoralidad, solitos cayeron y se acabaron. Ahí están los primeros: Babilonia, oro; Media y Persia, plata; Alejandro con Grecia, bronce; y Roma con hierro, el último imperio. Pero también dice los pies de la imagen, y los pies no se cumplieron. ¿Qué pasó? Que toda la profecía de Daniel no se cumplió completa. Se cumplió 4 partes, se cumplieron, y una no se cumplió. Es que entre el imperio de Roma y los pies de la imagen hay un periodo de tiempo, un paréntesis. Ese paréntesis se llama el paréntesis de la iglesia. Le voy a poner otra historia. Ahora resulta que un día Daniel, seguimos hablando de Daniel, un día Daniel estamos suponiendo que tenía 67 años. Él hace 67 años había venido que tenía 67 años de estar cautivo. Posiblemente tenía 87, 90 años Daniel. Y entonces él, estando ahí, se puso a orarle a Dios y le dijo: Señor, tú dijiste cuando nos mandaste cautivos a Babilonia que nosotros íbamos a regresar. El profeta Jeremías profetizó que a los 70 años de cautiverio íbamos a regresar. Por favor, dime cómo va a suceder esto, qué va a pasar. Y dice que Dios le mandó la respuesta inmediata. ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, yo voy a cumplir. A los 70 años ustedes van a regresar. Pero se lo reveló con una revelación tremenda. Y le dijo: hay 70 semanas sobre tu pueblo Israel. 70 semanas. Las semanas no son de días. 7 por 7, 490 días. No, son semanas de años. Entonces dice: va a suceder esto. Mira, dividamos las 70 semanas en 3 partes. 1, 7 semanas. Después 62 semanas. Y 7, 69. Y por último, 1 semana. Y advirtió que iba a pasar. A las 7 semanas, el pueblo de Israel va a regresar del cautiverio. Se van a cumplir los 70 años y van a regresar a reconstruir Jerusalén. Cuando termine, y hermanos, si usted lee la historia, lea Esdras y Nehemías, estaba el imperio de plata, Media y Persia en el poder, cuando Darío dio la orden y dijo: a todos los judíos que están aquí en el imperio, se les da la orden de que vayan a Jerusalén y que reconstruyan la ciudad y que reconstruyan el templo del verdadero Dios. Y entonces, en una forma milagrosa, Israel, mucha gente regresó a Jerusalén para reconstruir.
Porque Dios le dijo a Daniel: 7 semanas más 62 semanas más una semana, 70 semanas. A los 49 años, a las 7 semanas, el pueblo de Israel, lean Esdras y Nehemías, estaban reconstruyendo allá Jerusalén. Ahora, después de eso, dijo: después de las 62 semanas, ya pasaron 7, ahora metámonos a 62 semanas. Al final de la semana 62, o sea 69 en total, se le va a dar muerte al Mesías. Bueno, así se quedó. Daniel se murió y todo. Y hermanos, cuando uno mira la historia, se habla de 173,880 días exactos, 69 semanas de años. Y en esa semana 69, al final, se le dio muerte al Mesías, como dice la Biblia. Y se quedó, pero perfecto, ¿cómo es posible? Dios dijo que 7 semanas para reconstruir y 62 semanas más, y al final de las 62 se le iba a dar muerte al Mesías. Y así sucedió. Cristo fue crucificado al final de la semana 69. Ahora terminaron, pero falta una semana. Otra vez, la semana 70 no se cumplió. Igual que los pies de la imagen no se cumplieron, la semana 70 se quedó así en un espacio. ¿Por qué? Porque en medio de la semana 69 y la 70 está el mismo paréntesis que se conoce, el periodo de la gracia o periodo de la iglesia. Entre las piernas de hierro, que es Roma, y los pies, que son hierro con barro, hay un espacio, son los mismos 7 años. Asunto de cultura. Cuando a usted le digan: mire usted, ¿qué entiende usted por la semana 70? Eso sí no sé usted. La semana 70 son los últimos 7 años que quedan para la humanidad, narrados por el Señor, profetizados. ¿Cuál es la semana 70? La tribulación. La tribulación entendemos que va a durar entonces, ¿cuánto tiempo, hermanos? 7 años. Eso va a durar la tribulación, porque ya pasaron 69 semanas. Ya pasaron 483 años. Después de estos entramos al periodo de la iglesia, más de 2000 años. Cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, entonces se va a principiar a cumplir la semana 70, los 7 años. Y los pies de la imagen van a principiar a gobernar al mundo. Ahora, si me pusieron atención, las piernas de hierro del sueño de Nabucodonosor, ¿a quién representan? A Roma política, el gran imperio de Roma. Y cuando se termine el periodo de la iglesia, que la iglesia sea arrebatada, va a principiar un reino de hierro otra vez. ¿Qué hierro? Tiene que ser Roma otra vez. Es señal de que Roma, el imperio político, se va a volver a levantar y va a volver a dominar al mundo, hermanos. Y eso es lo que la Biblia aquí nos está narrando. Entonces nosotros estamos viendo que este individuo, la bestia que sale aquí, no es un monstruo, sino que es un individuo súper inteligente, un individuo que va a dominar al mundo, que va a dirigir al mundo. Y mire por favor el versículo 5, 13:5, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Divida 42 meses, son 3 años y medio. La semana 70 o la tribulación, como la llamemos, consta de 7 años, pero los 7 años se parten en 2 partes exactas. La primera parte, 3 años y medio, se conoce como la tribulación, y la segunda parte, los otros 3 años y medio, los 42 que aquí menciona, se le conoce como la gran tribulación. El anticristo se va a levantar como un hombre poderoso. Hay mucha gente que vive diciendo nombres y creo que están equivocándose. No podemos estar dando nombres y estar seguros. Bill Gates, el de las computadoras, ese es el anticristo. Ahora están con algunos diciendo el anticristo o la bestia es Obama. Y hermanos, no podemos estar diciendo nada, ese es solo tirar al azar. Lo que sí sabemos es que ese individuo llamado la bestia ya debe estar capacitándose por algún lugar
porque si Cristo viene ya, ese tipo ya debe estar vivo. Hermanos, va a ser un hombre inteligentísimo que en los primeros 3 años y medio va a poner en paz al mundo, va a poner a los árabes en paz con los judíos. Va a ser algo fascinante lo que haga. Y cuando el tipo se dé a conocer y todos digan, como dice aquí, ¿quién como la bestia? Qué tipazo para dominar al mundo, para tener paz, poner paz. En ese momento terminan los 3 años y medio y él se desenmascara y él principia a decir que él es Dios y pide que le adoren como Dios. Otra cosa que aquí dice el pasaje es que el dragón le dio su poder, versículo 2. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Quiere decir que la bestia, el anticristo, va a tener todo el poder de Satanás, hermano. Y Satanás va a estar dirigiéndolo, va dándole autoridad. Y otras cosas que se mencionan hablando de simbolismos. Dice que tiene características de leopardo. Cuando se habla de leopardo en el libro de Daniel, se habla de Alejandro Magno. ¿Sabe usted la historia de Alejandro Magno? Ahora es un tipo como estratega, como político, como general de un ejército, fascinante. Él en 10 años dominó el mundo entero. ¿Qué le parece a usted? Se dice, eso leí yo, que un día lo encontraron llorando a Alejandro. Y cuando le preguntaron por qué estaba llorando, dijo, es que ya no hay nada que conquistar. Y Alejandro se murió a los 33 años. A él no lo mataron, no lo mataron en guerra, no lo derrocaron. Él se murió o lo envenenaron, pero se murió. Y cuando Alejandro se murió, hermanos, su imperio se dividió en 4 generales. ¿Qué le parece a usted? Gracias, hermano. ¿Qué hago? Pues si chupo me lo voy a atorar. Gracias, muy amable. Ahorita voy a... Téngame un poquito de paciencia, sigo bien malo de la bronquitis. Hermanos, Alejandro se murió, pero todas las características de Alejandro las va a tener el anticristo. Y dice, parecía como oso. El oso en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, es el imperio de Media y de Persia. Va a tener toda la tenacidad de los medos y persas. Y dice que tenía una cabeza como de león. El león es la característica de Babilonia. La autoridad, el gran poder que tuvo Nabucodonosor, lo va a tener el anticristo. Pero también menciona que tiene, fíjese, este individuo tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos. Cuando habla de 7 cabezas, y lo explica la Biblia, no lo explico yo, cuando habla de 7 cabezas, está hablando de 7 imperios, de que todas las características que los imperios anteriores tuvieron, este tipo las va a tener. A ver, recordemos 7 imperios: Siria, Asiria, Egipto, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma. Ahí está, todas las características buenas o malvadas que tenían esos, las va a tener el anticristo. Y además dice que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Un cuerno en la Biblia no es cacho de vaca. Un cuerno es un rey. Y está diciendo que 10 reyes le van a dar autoridad a este hombre. Y habla de 10 cuernos. Ahora regrese conmigo a la estatua de Nabucodonosor. ¿Cuántos dedos tiene la estatua de Nabucodonosor? 5 y 5, 10. Solo Pin Plata tiene 12 dedos en los pies. Pero de ahí, de lo contrario, la estatua tiene 10 dedos. Estamos hablando de los pies de la estatua, que es un imperio último que va a funcionar para ir atando el rompecabezas. Y que ese imperio va a durar una semana, 7 años. Esos 10 dedos de los pies de la estatua, que son 10 reyes que van a respaldar al anticristo para que domine al mundo. Hermano, se queda uno asombrado del poder que va a tener este individuo. Nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados, gracias a Dios. Hago un paréntesis para explicar esto. Hay 3 puntos de vista sobre el rapto de la iglesia. Hay unos que dicen que no hay rapto, están locos, porque la Biblia dice que seremos arrebatados. Pero hay 3 interpretaciones con respecto al rapto de la iglesia. Los post-tribulacionistas, ellos dicen que la iglesia va a pasar en la tribulación. Yo no lo creo, yo no lo acepto, porque en Apocalipsis dice el Señor: yo te libraré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero.
Yo siento que no paso la tribulación. Hay otros que se llaman mid, ya no existen casi ninguno. Solo un señor de por allá arriba que tiene una iglesia súper gigante es mid tribulacionista. Y él dice que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación. Nosotros, como estudiosos de la Biblia, somos pretribulacionistas. Nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, que cuando la iglesia sea quitada por el Señor, entonces principia la semana 70 de Daniel y principian los pies de la imagen a funcionar, porque ahí va a estar ese emperador con 10 reyes que lo van a respaldar. Miren cómo estamos uniendo las piezas del rompecabezas y ahora uno se queda con la boca abierta. El dragón, que es Satanás, le va a dar todo su poder, todas las cualidades que tenían malas y perversas los imperios pasados, las va a tener este tipo. ¿Qué va a pasar con la gente, hermano? Va a ser algo terrible. Ahora, nosotros, la iglesia de Jesucristo, vamos a ser arrebatados. Y la pregunta es, ¿quién es la iglesia? Y nunca conteste nosotros, los evangélicos. Acuérdese que no por ser evangélico usted es de Cristo. Ojalá que seamos evangélicos y seamos de Cristo. Pero hermano, hay evangélicos que no son de Cristo porque no le han recibido como Salvador. Háblele a sus hijitos, por favor, para que acepten a Cristo, porque son evangélicos y no tienen a Cristo en el corazón. Y hermano, necesitamos nosotros reconocer que entonces la iglesia de Jesucristo son todos los individuos que han reconocido a Cristo como Salvador desde el momento en que Cristo resucitó hasta que Él venga por su iglesia. Alguien me pregunta, mire hermano, van a haber católicos en el cielo, montón, le digo, y carismáticos más todavía. Pero es que hermanos, ellos caen en idolatría, les han dado enseñanzas torcidas, esos pobres están adorando imágenes y qué molesta verlos quemándole cohetes a una imagen que van cargando todos. Pero hay alguna gente de ellos que tiene a Cristo en su corazón, y hay algunos que no cargamos imágenes, pero que no tenemos a Cristo en el corazón. Irán a ver mormones y testigos. Le digo, eso está más difícil, porque esos están negando que Jesús sea Dios, que lo van a aceptar como Salvador. Pero no la religión, sino la gente que tiene a Cristo forma la iglesia. La iglesia es arrebatada para estar con Cristo. Somos pretribulacionistas, subimos a las nubes, nos casamos con Jesús, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es la esposa de Jehová, solo que la esposa adúltera, lamentablemente. Y en el Nuevo Testamento ya no se presenta a Israel como la esposa, ahora se presenta a la iglesia como la esposa, la novia comprometida con Jesús. Y cuando Él venga, arrebata a su novia para casarse con ella. Y mientras estamos en bodas con el Señor en el cielo, aquí principia la semana 70 o la tribulación, en donde esta bestia que sube del mar, que es un tipazo inteligente, va a dominar al mundo, la tribulación. Hasta ahí todo lo que es el relato de lo que va a suceder. Y estamos simplemente mostrándoles a ustedes la claridad de cómo la profecía, hermano, es tan especial, cómo lo muestra tan claro. Usted no tiene que estar buscando interpretaciones de otro lado, la misma Biblia lo dice. Y ahora, para no avanzar más, yo creo que por ahí hay un micrófono. Quiero pedirle que si usted tiene alguna pregunta o se quedó más con alguna duda o lo enredé más, que por favor levante su mano y que me haga la pregunta pública para que yo pueda, con la ayuda de Dios, contestarle. ¿Alguno que tiene alguna pregunta? Venga, hermano Walter, si alguien levanta la mano, pásele inmediatamente el micrófono. A ver, preguntas, hermano. Pregunte. Qué raro. Si no, nos vamos a ir temprano hoy. Amén, ¿verdad? Hermano Obdulio. Buen día, pastor. El líder político y el religioso se unen finalmente, según entendí, perdón. Hoy estoy hablando en Apocalipsis 13 del 1 hasta el 10 y estoy hablando del líder político, el caudillo político que va a dominar al mundo. Pero cuando leemos del versículo 11 en ese mismo capítulo en adelante, surge otro caudillo
una bestia que no sale del mar, sino que sale de la tierra. Esa bestia que sale de la tierra es otro individuo, solo que es el caudillo religioso. En el mundo, esos 7 años, va a haber solo una religión ecuménica, y van a tener un solo caudillo. Esos dos por un tiempo van a estar unidos y van a estar juntos mientras a la bestia, al anticristo, le convenga, están juntos. Después le da una patada al falso profeta y lo rechaza, lo dice la misma Biblia. O sea, el diablo hoy está de cómplice con usted mientras le convenga, y después lo tira y lo traiciona. Así va a ser incluso con estas dos bestias. Están juntas. El caudillo político que surge de Roma, el imperio político, y el caudillo religioso que va a surgir de una religión ecuménica. Todos suponemos cuál es esa religión, pero estamos esperando que sea Dios el que indique. Están juntos por un tiempo, pero después el anticristo desecha al falso profeta. Pregunta, Mario. Sí, pastor. Aquí menciona sobre los 10 cuernos y las 10 diademas, pero ¿qué connotación tienen esas 10 diademas en cada cuerno? Los 10 cuernos son 10 reyes. Algunos están especulando y dicen es el mercado común europeo. Creo, no sé si ya tiene 13 naciones. De repente hay que votar 3 y que queden 10. 10 naciones. Todos andan con suposiciones. Cuando uno suponga algo, no lo diga como palabra de Dios. Estamos suponiendo, se supone. Esos 10 reyes van a ser 10 naciones que van a respaldar al anticristo para que sea el caudillo del mundo. Las 10 diademas, cuando se habla de diademas, se habla de poder espiritual, de poder, de autoridad. Ese individuo no solamente es respaldado por 10 naciones, los 10 pies de la imagen de Daniel capítulo 2 y 3, sino que es respaldado y tiene toda la autoridad. Diademas, Satanás, el dragón, versículo 2, está respaldándolo totalmente. Así que diademas es autoridad, y los cuernos son reyes. Cuernos no son cachos, ya lo dije, ¿verdad? No son cachos de vaca. Cuernos son reyes. En Daniel 7 dice: un cuerno pequeño se levantó, Antíoco Epífanes. Y ya está mencionando y después menciona al cuerno pequeño, es el anticristo, un rey. Pastor, no me quedó claro, ¿el barro qué significa en los pies? No oigo aquí. ¿Qué significa los pies en el barro? El El barro entre los pies. El hierro es Roma, y el barro es que ese imperio no va a prevalecer mucho, porque el barro y el hierro no tienen aleación. Entonces, aunque tiene bastante fuerza por el hierro, tiene debilidad por el barro. Y entonces nos está diciendo: 3 años y medio le va a durar la gloria a este tipo, hombre. Los primeros 3 años y medio se luce como un gran caudillo. La gran tribulación, los otros 3 años y medio, él va a oprimir a todo el mundo. Entonces está diciendo que es frágil el reino. Tiene fuerza como hierro, como Roma, pero tiene fragilidad como el barro. Eso es lo que dice. Hermanos, es increíble, ¿verdad? Y cómo la palabra se va cumpliendo, y va perfecta la palabra. Imagínense que pone 10, los pies de la imagen, 10 dedos. Y aquí dice que 10 cuernos son los mismos, ¿verdad? Es el rompecabezas. ¿Alguna pregunta más? Aquí está hermana Mirna. Hermano pastor, yo tengo entendido o me imagino que en la semana 70 es cuando dicen que la gente que se quede va a buscar cristianos en las iglesias para que le hablen de Cristo, pero ya no va a haber nadie. ¿Todavía va a haber oportunidad de salvación en ese tiempo? Paso al siguiente punto que iba a tocar. Cuando hoy, imagínense que hoy es el día del rapto de la iglesia. Hoy nos vamos todos los que tenemos a Cristo en el corazón. Si hoy nos desapareciéramos, porque es en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuántos de ustedes se quedarían aquí? Si usted se quedó, al principio de darse cuenta, ¿qué pasó? Y después del susto dice, se fue la iglesia, porque usted sabe, por lo menos tiene conocimiento.
Y ahora usted quiere aceptar a Cristo porque se quedó. Y mucha gente que va a ver que se desaparecen miles de millones, entonces va a buscar a Cristo y le va a aceptar como Salvador. Otra cosa, y es lo más importante, el pueblo de Israel, los judíos, fíjense ustedes qué absurdo, una nación con todas las características que les dio Dios y con la palabra que les dio. Ellos en la mayoría creen que por ser nación judía, que por ser judíos de raza, ellos automáticamente son salvos. Yo soy judío, así es que no necesito más, yo soy salvo. Y se están yendo por nación al infierno porque no reconocen a Jesús como su Mesías. Dice el apóstol Pablo, Romanos 9, 10 y 11, que cuando la iglesia sea arrebatada, a los judíos se les va a caer la venda de los ojos y van a principiar a reconocer lo que dice la Biblia. Pero ¿qué nos pasó? El Mesías lo estamos esperando, si el Mesías es Jesús, y lo van a reconocer como Salvador los judíos. Y van a haber miles de gentes que busquen a Jesús. Sí hay oportunidad de salvación en la tribulación. Y aquí mismo lo dice, que a todos los que no estaban escritos en el libro de la vida, los mandó a matar a los que no se pusieran el sello. Lean conmigo el versículo 18 todos, por favor. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Toda la gente que no se deje poner el número de la bestia va a ser perseguida y va a ser muerta. ¿Qué quiere decir? Si hay salvación, va a haber oportunidad de salvación, pero a costo de su vida, a costo muy caro. Hoy el costo para nosotros, ¿qué es? Eso es lo que se burle alguien de nosotros. Nosotros hoy somos salvos y gracias a Dios no hay persecución. En la tribulación los que acepten a Cristo van a pasar por situaciones difíciles, especialmente los judíos. Yo digo que a los judíos se les va a repetir lamentablemente la Segunda Guerra Mundial aumentada. El anticristo los va a perseguir para destruirlos y para acabarlos. Va a ser terrible para Israel. Pati, ¿qué papel va a tener el Papa en todo esto con la bestia? Al Papa se supone, estoy suponiendo, que el papita, el que esté en ese momento, que la iglesia sea arrebatada, él es un candidato por todos los, dice Apocalipsis 16, por todos los datos y rasgos que da la Biblia, que él puede ser el falso profeta. Puede ser, no lo estoy haciendo garantía. El líder político de el líder de esa religión única va a ser el falso profeta o la segunda bestia. La bestia que sube del mar es el anticristo. La bestia que sube de la tierra es el líder religioso. Se supone, por las características, que va a ser el Papa. Se supone. Hermano Fito. Pastor, en julio de este año el señor Obama dijo que ya es obligatorio el implante de chips, especialmente para los estudiantes de Texas. Se opusieron, pero dice que el otro año ya es innegable esa situación. En Italia ya se prohibió el uso del dinero como tal, solo está en las tarjetas y después se dice que va a entrar en consenso con lo del chip. Mi pregunta es, si toda esa situación se regara y hombres y mujeres de todo el mundo tuviéramos que usar chip, ¿qué implicaciones tendría para los hijos de Dios especialmente? Miren, hermanos, yo ya lo he compartido. Hoy decidieron en el mundo, ya no hay chequeras porque es un robo, ya no hay tarjetas de crédito que es un robo. La tarjeta de crédito la va a tener usted marcada en su brazo. ¿Se dejaría usted marcar? Yo sí. ¿Y qué? Si va a ser el nuevo sistema de movimiento. Pero yo estoy entendiendo que ya están principiando a poner el sistema para que cuando venga el anticristo a ese sistema le ponga ciertos puntos o ciertos números que van a identificar a la gente. Si hoy yo estoy y lo establecen y me quitan mi tarjeta de crédito y me quitan mi chequera y el dinero en efectivo no sirve, ¿qué hago yo? ¿Me voy a morir de hambre? No, yo me dejo poner el nuevo sistema que hay. Eso va a ser controversial en toda la iglesia evangélica. Pero peor los que no saben y los que están ignorantes van a decir, es que ya se pusieron el sello de la bestia. Establecieron un nuevo sistema. Pero ahora después el anticristo en ese sistema que ya está establecido
va a poner algunos señales, digo yo, para identificar quiénes son de él y quiénes no son de él. Si ahorita lo pusieran, hermanos, yo les diría, pongámonos que sea Ban Rural aquí, hermanos, todos con Ban Rural aquí. ¿Me entienden? Pero es que usted ya está a favor de la bestia, hermano Jorge. No, hermano, si fuera el sistema, tendríamos que aceptarlo, no nos morimos de hambre. Ahora, si nos dicen, si se pone eso, usted es aliado del líder político mundial, y si no, usted se en contra. Pero eso no va a pasar, porque a la iglesia de Jesucristo el Señor la arrebata antes de que el anticristo ponga eso. Bueno, Jorge, disculpe. El, digamos, sistema ya lo tenemos, que se llama RENAP. Ya. Si usted mira ahí en el RENAP, usted tiene toda la pues información. Cuando ya la información ya esté pues unificada. Ahorita esta semana hubo problema con pues migración, porque no lograron cuadrar, voy a usar ese término, la información de RENAP con pues migración. Pero ya nos vamos a necesitar otro dato más que la tarjetilla para ir al banco, para migración. Entonces, ya, aunque no le digamos, hay como tiene, ¿cómo le llaman a eso? La electora de pues datos, esa tarjeta. Entonces, ya pues el chip es más fácil, ¿verdad? Sí, pues. Y debemos de recordar que ahora las mismas pues, Naciones Unidas da orden de, ahora va a ser este sistema, ahora lo vamos a trabajar de esa manera, ¿verdad? Ya no es tanto decisión pues, guatemalteca. Ahora, ya está. Ajá, ya lo tenemos. Ahora, otra cosa, por ejemplo, ahorita la pues Iglesia Católica nos ha catalogado como pues hermanos separados. Sí. Y ahorita la pues Iglesia Católica o el carismático tiene encuentros, tiene, ¿cómo le llaman? Clases para matrimonios, clases de pues noviazgo. Ya ellos tienen nuestra copia o no sé si nosotros les copiamos a ellos, no sé. Pero ellos tienen copia de todo lo que nosotros hacemos, nuestros mismos himnos, cantantes, creo que tanto católicos como evangélicos. Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, que la Iglesia Católica nos está copiando o nosotros le copiamos a ellos. El problema va a ser de nosotros es en un momento dado estar seguros de dónde estamos parados. Porque, digamos, alguien va a la Iglesia Católica y dice, alas, igual que en la pues iglesia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de lo que creemos, de cómo fuimos formados, para no trasladarnos en un momento hacia la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué quiere decir el hermano? Miren, hermanos, el ambiente, eso es señal de que viene Cristo. El ambiente se está preparando de tal manera que cuando el falso profeta establezca la religión única, ya todo está preparado, ya nos parecemos muchísimo. ¿Sabe que los encuentros de los católicos ya tienen su euraque ellos? ¿Qué les parece? Y en las parejas de los católicos tienen a sus yantuches. Entonces ya se parecen. No sé si son los mismos que están yendo y viniendo, ¿verdad? Uno no sabe. Pero el asunto es que nos estamos pareciendo cada día más, porque al anticristo, cuando principien a poner todo, ya todo está bien hecho, ya todo está fácil. Solo identifíquese usted que usted es de Cristo nada más, por favor. Y cuando Cristo venga, la seguridad de que somos de Él es que nos vamos y que no nos quedamos. Esa es la seguridad. Pregunta ya. La pregunta es en cuanto a los 10 cuernos. Hablaba usted de que podría ser Europa, pero ¿qué posibilidades habría que esos 10 cuernos o esos 10 reyes fueran de América, Asia, África? No precisamente enfocarnos en que es Europa. Yo dije que decían algunos que era el mercado común europeo. Suposición, yo no estoy diciendo, porque todo lo que es escatología no me afirme, son suposiciones. Cuando usted afirma algo, usted se equivoca. Mire, el falso profeta es el Papa, punto. No, hermano, no. Puedes levantarse los musulmanes y tener su gran líder en ese tiempo, y de repente ese va a ser su líder. Estamos suponiendo por lo que dice la Biblia que es el Papa, suponiendo. Entonces puede ser, pero no puede ser Otto Pérez de Guatemala. ¿Por qué no puede ser? Porque Guatemala no tiene poder para ir a respaldar a un rey mundial. Tiene que ser alguien que tenga poder. Alemania, por ejemplo, Inglaterra,
Rusia, Japón, esos países podrían ser. No sé quiénes son. Se van a dar cuenta. Yo tal vez ni lo voy a anotar porque yo me fui antes. Pero van a haber 10 naciones que van a respaldar poderosamente. Imagínense cuando se une Francia, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Quién contra ellos, hermanos? Ese es el gran poder de unir a las naciones, porque ahí no se puede contra ellos. Si en la economía se unen un montón de países y hunden a los demás, tienen que adaptarse todos a lo que dicen los grandotes. Última pregunta, hermana Janet, aquí, que adelante, y después hermano Meléndez, ¿verdad? Pastor, yo escuché que usted dijo de que iban a ser millones de arrebatados, lo acaba de decir, pero yo he leído y he escuchado que hay una cifra que es de 140,000. ¿Cómo? ¿Qué? En cuestión de arrebatamiento, cuando se habla de que nos vamos a ir, sí, ¿verdad? Entonces, pero usted cuando estaba hablando dijo, son millones. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué da la Biblia unos datos y a la interpretación es diferente? Mire, hermanos, cuando habla usted de 144,000, no 144,000, no 140,000. En Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 aparecen los 144,000. Esos 144,000, los benditos testigos de Jehová, dice que son ellos y que solo ellos van a ser arrebatados para estar en el cielo. Esa es herejía absoluta. Los 144,000 de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 son judíos que se convierten a Cristo, pero se quedaron y van a ser predicadores de la tribulación. Vamos a ser arrebatados millones de millones. ¿Por qué razón? Todos los que murieron con Cristo desde que resucitó Jesús, más los que estemos vivos, porque los muertos vamos a resucitar y los vivos vamos a ser transformados y vamos detrás de ellos para estar siempre con el Señor. Millones de millones vamos a estar con el Señor. Los 144,000 no tienen que ver nada con rapto, porque son judíos, y judíos que se quedan en la tribulación para predicar. O sea, nunca usen los 144,000, esos son judíos de la tribulación, que son los testigos de Jehová. A la que herejía, no es cierto. Hermano. Sí, hermano, aquí el versículo 18 menciona que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues ese número, pues es número de hombre. Los números son símbolos. ¿Tienen algún significado ese 666? El número de Dios en la Biblia es el 7. Es el número que marca perfección, el 7. Y usted mira desde la creación 7 días. Y 7, 70 semanas. La semana 70, todo es 7, perfección de Dios. Y Dios pone el número de hombre, el número 6, el número del diablo. Ahora, 666, yo le digo que es multiplicado. Y por eso, ¿se acuerdan que a una persona, qué es 666? El número de la bestia. Y a un pobre muchacho le decían 667, más que bestia. Cuidado. Entonces, el número 666 es un 6 multiplicado. Está hablando del poder que va a tener el anticristo. Pero tiene el número 6, que es la base, es el número de hombre. El 7 es número divino de perfección y el 6 es número de imperfección. Bueno, ¿algo más si no terminamos? Demos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor tiene todo preparado. Y porque yo no voy a pasar la tribulación. Mire, por 2 razones no paso la tribulación. Una, o me muero hoy y ya no paso, pero voy a resucitar en el rapto. Y segunda, si estoy vivo, para que la tribulación principie, yo me tengo que ir con Cristo. Esa es una garantía, gracias a Dios por eso. Somos pretribulacionistas. Creemos que el rapto, y lo dice bien la Biblia, bien claro, es antes de la tribulación. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.